este es el libro que ustedes podrán encontrar desde hoy en la Feria del Libro y que también va a tener su presentación a las 6 de la tarde, Anatomía de la conflictividad electoral. Y este es un tema que nos llama mucho también a la reflexión y por eso vamos a conversar el día de hoy con el politólogo Aldo Guamán, que es el autor de este libro y nos acompaña hoy en el estudio. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos para poder hablar de anatomía de la conflictividad electoral, porque en efecto es muy importante el trabajo que se realiza para prevenir y para poder estudiar cuáles son los factores que nos presentan los conflictos que se dan en situaciones, en épocas, en procesos electorales. Así es, esta investigación titulada Anatomía de la conflictividad electoral es un libro que responde a justamente a una ausencia, ¿no? Que no es muy frecuente encontrar publicaciones o investigaciones que analicen los factores que motivan la conflictividad electoral. Este libro es un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones por cubrir ese vacío y justamente poner la linterna en la conflictividad electoral y descubrir cuáles son los factores, las motivaciones, las causas, cómo se manifiesta un conflicto electoral en las elecciones. Y hemos justamente circunscrito la investigación a este espacio temporal, ¿no? Desde el 2014 hasta las elecciones que se realizaron el año pasado, el 2022. No, es una investigación que lo novedoso, digamos, es que recoge un marco teórico bastante específico. Por ejemplo, se analizan temas de la relación, por ejemplo, en la acción colectiva y las elecciones, los conflictos sociales, la conflictividad social en general y las elecciones, la violencia electoral también en la relación con los procesos electorales. ¿Cuáles podríamos decir que digamos, de conclusión o que ha sido parte de la conclusión de esta investigación, que son los factores que más se presentan con mayor constancia, en todo caso, de conflictividad electoral? Se analizan una serie de variables. Podría destacar, por ejemplo, algunas variables de carácter estructural, por ejemplo, como los niveles de desarrollo, el nivel de desarrollo humano, por ejemplo, qué tan desarrollada es una localidad, o por ejemplo también indicadores de presencia del Estado, cuánto Estado hay en una determinada localidad. Esos son los factores más, por ejemplo, estructurales. Pero hay factores más políticos, como por ejemplo la competitividad electoral. Eso es un indicador que mide cuán cercanos son las preferencias electorales entre la primera y la segunda fuerza política que ganaron, ¿no? Mientras más cercanos, mientras menos distancia hay entre la primera y la segunda fuerza política, va a ser una elección más competitiva, ¿no es cierto? La fragmentación electoral también, es decir, cuán dividida está la oferta política en una determinada localidad. Esos son dos factores un poco más políticos, por ejemplo. Ese tipo de variables se analizan en la investigación y se concluye, por ejemplo, nuestro país es un país bastante heterogéneo, ¿no? Esa heterogeneidad también se ve reflejada en los procesos electorales y podemos advertir, ¿no?, que la conflictividad electoral se manifiesta de diferentes formas dependiendo del territorio. Es por eso que también se hace alusión a las dinámicas territoriales, ¿no? Esa conflictividad electoral también va a estar de la mano con cuál es la dinámica territorial de una determinada localidad, de una determinada circunscripción, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que hay conflictos electorales donde existe una alta competitividad electoral y unos altos índices de baja presencia del Estado, por ejemplo. Digamos que esas son características que suelen compartir estas localidades donde se dan las conflictividades electorales. Así es, ¿no? Hemos visto que hay zonas donde se ha identificado una alta intensidad de la conflictividad electoral y esto es directamente proporcional con los altos índices de competitividad electoral y también con los bajos índices de presencia del Estado, ¿no? Y en el libro justamente ya se detalla en qué zonas del territorio se encuentran esos factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos, el lector va a poder encontrar bastantes mapas, ¿no? Bastantes mapas alrededor de la investigación que justamente reflejan las diferentes variables que se están analizando, ¿no? Como índice de desarrollo humano, competitividad electoral, fragmentación electoral, las causas de la conflictividad electoral, pero también vemos algo bien interesante, ¿no? Cómo ha ido disminuyendo la conflictividad electoral en el tiempo, ¿no? Si bien, ahí iba mi siguiente consulta iba justamente ahí, ¿no? ¿Cuál es la evolución que vemos en esta investigación desde el punto de inicio de la investigación al 2022? Claro, vemos un avance en materia de reducción de la conflictividad electoral, ¿no?
Se analizan las elecciones del 2014 con un número bastante elevado de conflictos, 200 conflictos electorales. Pasamos al año 2018, donde hubieron 90, es decir, que hubo una reducción del 67% aproximadamente, y llegamos al 2022, ¿no? Donde hubo 57 casos, lo que supone una reducción ya del 38% con respecto al 2018. Es decir, que vemos un avance en materia de acciones de prevención de conflictos electorales. Y eso justamente se refleja en el capítulo 4 de la investigación, que es el último capítulo, en el cual pues se condensa todas las acciones que ha emprendido el Jurado Nacional de Elecciones para prevenir conflictos electorales, como por ejemplo la campaña Elige una cultura de paz, ¿no? Que tiene que ver con acciones de incidencia ciudadana, de concientización del electorado, de la ciudadanía, para llevar el mensaje de rechazo a hechos de violencia. Y eso se ha visto materializado a través de una serie de acciones, de una serie de actividades que se han desarrollado a nivel nacional, ¿no? En diferentes departamentos, de manera presencial y de manera no presencial, lo que ha permitido justamente lograr el objetivo de reducir esta conflictividad electoral. Entonces, esta investigación condensa todas esas acciones, por eso le hemos denominado anatomía de la conflictividad electoral, ¿no? Porque es aplicar un bisturí a este fenómeno de la conflictividad electoral y analizarlo de manera bastante detallada, ¿no? Ahora, este tipo de publicaciones es importante porque también nos ayuda a tener en cuenta lo que va a ocurrir hacia el futuro, porque es muy probable que, si bien estamos por esta investigación, lo que usted me menciona, hay una tendencia aparentemente a ir reduciendo esto gracias al trabajo de prevención. Hay algunas localidades en las que se continúa repitiendo la misma conflictividad electoral. Así es, ¿no? Una de los, por ejemplo, hallazgos también es la identificación de patrones geográficos, por ejemplo, que van permaneciendo en el tiempo, ¿no? Comparar, por ejemplo, las elecciones del 2014, las del 2018 y las del 2022 es muy útil, porque permite justamente identificar aquellas regularidades, ¿no? Y eso se convierte en una hoja de ruta para las acciones, las próximas acciones que vienen para las siguientes elecciones, para los siguientes años. ¿No es cierto? Porque al hallar estos patrones, esto se convierte también en un instrumento para la toma de decisiones, ¿no? No solo para las instituciones que forman parte del sistema electoral, pero también para otras instituciones que tienen importantes funciones en la prevención de conflictos sociales en general, en la supervisión del proceso electoral, ¿no? Hay una serie de instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil también, ¿no? Que realizan acciones, por ejemplo, de educación cívica, acciones de capacitación, ¿no? Entonces, esta información se torna una herramienta para mejorar esa toma de decisiones, ¿no? Para priorizar, para focalizar acciones, ¿no? Sí. Es por eso que está orientado también a ser una herramienta que responda a ese objetivo, ¿no? Esta investigación. Esta investigación se ha hecho, digamos, la data recolectada ha sido a través de trabajo de campo, entrevistas. ¿Qué otras metodologías han utilizado para poder recolectar toda la data que va aquí? Una fuente bastante importante ha sido los informes de fiscalización, por ejemplo. Recordemos que en cada elección el Jurado Nacional de Elecciones despliega a nivel nacional un número considerable de fiscalizadores electorales que están en los locales de votación, en diferentes localidades justamente supervisando, ¿no? el adecuado desarrollo de una elección. Se levantan incidencias, por ejemplo. Toda esa información ha sido recogida, ha sido sistematizada, ha sido volcada en una matriz, ¿no? Respondiendo a las diferentes variables que se han analizado. Y esa información de primera mano, ¿no? Claro. Esa información que el personal del Jurado Nacional de Elecciones recoge desde el in situ, ¿no? Entonces esa información es bastante útil porque justamente es información concreta y responde a una problemática pues específica. Después también ya la información complementaria ha sido los informes, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, los informes de la PCM, los informes del Ministerio Público, información de ese tipo que tiene que ver con conflictividad electoral, ¿no? Y de cómo se vienen desarrollando las elecciones en los diferentes años que se están analizando. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, invite al público hoy día 6 de la tarde. Claro, hoy día invitamos a toda la ciudadanía interesada en estos temas de conflictividad electoral, conflictos sociales y elecciones. Nos invitamos el día de hoy a la sala César Vallejo a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el Parque Próceres de la Independencia. Nos van a acompañar el doctor Orlando Luque en la presentación adjunto para la prevención de conflictos sociales y de la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Liz Puma,
que es especialista en conflictividad social y docente del Diplomado de Prevención de Conflictos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces están invitados para que puedan acompañarnos en la presentación de esta investigación, que va a estar también disponible en el stand 101 de la Feria Internacional del Libro de Lima. Muchísimas gracias por estar aquí y ahí estaremos también en la presentación. Muchas Muy amable. gracias.